Buenos días, yo soy Beatriz López, investigadora del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Actualmente me encuentro realizando la inscripción en docencia en la Cátedra de Ecología, Poblaciones y Comunidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL en Santa Fe, Argentina. Y voy a hablarles hoy en este seminario sobre el tema 5 de tramas tróficas. Voy a hacer una introducción a los isótopos estables y su uso en estudios tróficos en ecología. Los análisis de isótopos estables han permitido una aproximación confiable al estudio de la incorporación de las distintas fuentes de materia orgánica dentro de las redes tróficas, revelando la importancia de los diversos grupos de productores primarios. Es considerada una herramienta poderosa que permite detectar procesos, conexiones y flujos de energía a través de las redes tróficas, ya que funcionan como unas especies de tintes o trazadores naturales que permiten hacer el rastreo de los elementos en un ecosistema. Ya vamos a ver, a medida que profundicemos, cómo ocurre esto. ¿Qué son los isótopos estables? Son átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones en su núcleo, es decir, que van a ser los isótopos van a variar en su masa atómica. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo del carbono 12 y el carbono 13. Vemos cómo en el carbono 12 hay 6 protones y 6 neutrones, y en el carbono 13 hay igual número de protones y 7 neutrones. O sea, varían solo en el número de neutrones y por lo tanto van a variar su masa atómica. Los protones van a ser los mismos. Si a un átomo se le añade el neutrón, entonces se convierte en un isótopo de ese elemento. El ejemplo también podemos verlo con el elemento hidrógeno, que se conocen 3 isótopos de este elemento. El hidrógeno en sí, que tiene 0 neutrón, un protón y un neutrón y un electrón. El deuterio, que tiene un protón, un neutrón y un electrón, y el tritio, que tiene 2 neutrones, igual cantidad de protones y electrones. En este caso, a medida que se van sumando los neutrones, incrementa la masa atómica del elemento. En el caso del hidrógeno es considerable el incremento en masa. En el caso del carbono también encontramos que el isótopo más pesado es el carbono 13, con referente al isótopo liviano, que es el carbono 12. Y casi siempre los isótopos livianos son los más abundantes en la naturaleza, que lo vamos a ver ahora. La palabra isótopo proviene de las consideraciones de la tabla periódica de los elementos, en el cual quiere decir que todos los isótopos de un elemento ocupan la misma posición en la tabla periódica, es decir, tienen el mismo número atómico, el mismo número de protones y difieren en su masa atómica, porque difieren en el número de neutrones. Estos círculos que encierran el carbono, el nitrógeno, oxígeno, azufre e hidrógeno, están indicando los isótopos más usados en ecología por ser los más abundantes sobre la corteza terrestre y los que intervienen en la mayoría de los procesos naturales que se dan en los ecosistemas. Se reconocen alrededor de 120 elementos químicos, de los cuales entonces hay 3.100 formas isotópicas. De estos, apenas 283, o sea, menos al 10%, son formas de isótopos estables. Son formas isotópicas estables. El resto sufren descomposición radiactiva. Entonces así tenemos que los isótopos estables son pocos, no se desintegran en el tiempo a través de procesos de emisión de radioactividad, no son peligrosos para la salud del ser humano y en su mayoría son más ligeros que los radiactivos, presentan un menor peso. Por ejemplo, en el isótopo del carbono, él tiene un carbono 12 y un carbono 13, que son isótopos estables, y tiene un carbono radiactivo, que es el carbono 14, que tiene 8 neutrones, el cual es más pesado. Son pocos relativamente, porque me refiero a que en relación a los isótopos radiactivos son menor cantidad los isótopos estables. Los isótopos radiactivos emiten una serie de partículas a medida que se van descomponiendo en una forma diferente del elemento y tienen un tiempo de vida limitado. Como ejemplo tenemos un ejemplo emblemático, el uranio, que es usado en los reactores atómicos y fue usado para la construcción de la bomba atómica. Por lo tanto, pueden ser usados con fines destructivos o fines pacíficos, que sería lo ideal.
Los isótopos estables tienen distribuciones sesgadas sobre la Tierra, que reflejan el momento de su síntesis en las estrellas hace millones de años cuando se creó el universo, la teoría del Big Bang. Entonces allí se generaron los isótopos y tienen esa abundancia que se originó en aquel entonces. Entonces en la naturaleza encontramos que los isótopos livianos son los que abundan en la naturaleza. Por ejemplo, los más usados que tenemos aquí en esta tabla tienen unas abundancias del isótopo liviano, los de baja masa, por el orden de los 99% de abundancia contra una abundancia del de alta masa, el isótopo pesado, de 0,016, por ejemplo en el caso del hidrógeno. Y así más o menos ocurre con los otros de estos elementos que son los más abundantes en la corteza terrestre. Para medir los isótopos estables generalmente se toman muestras de material conocido, aire, suelo, agua, tejido de plantas o de animales. Por lo general, el tamaño de muestra que se requiere es muy pequeño y esa es una de las ventajas que tiene el uso de los isótopos estables en relación, por ejemplo, a los estudios de contenido estomacal, donde se requieren gran cantidad de muestras para poder averiguar sobre qué está comiendo un animal. Entonces, aquí se requiere, por ejemplo, en el caso de plantas se requiere alrededor de 4 miligramos, en el caso de tejido animal se requiere alrededor de 1 o 2 miligramos. Este tejido debe ser secado en la estufa, debe estar totalmente seco y luego pulverizado en unos morteros de ágata. Esas muestras son introducidas en un aparato que es el espectrómetro de masas y allí adentro son ionizadas y separadas de acuerdo a la relación masa-carga. Eso es recogido y de acuerdo a la proporción de isótopo pesado y liviano que tenga la muestra, es leído en este aparato del espectrómetro de masa y es expresado en relación también a un estándar. En el mismo aparato se coloca la muestra y el estándar y es la relación que existe entre lo que hay en la muestra con referente a ese estándar. Entonces la abundancia natural isotópica se expresa en una escala delta que se escribe con la letra minúscula delta, que representa esa diferencia en partes por mil de una muestra en relación al estándar, de acuerdo a la siguiente ecuación. Aquí vemos donde X es el elemento en su forma más pesada. R es la proporción del isótopo pesado sobre el liviano en la muestra y en el estándar. Y se multiplica por 1000, ya que son diferencias muy pequeñitas y para poder ser manejables, le hacemos esa multiplicación por 1000. Un ejemplo que tenemos aquí en esta ecuación es el delta de carbono 13, expresado en partes por 1000, y donde vemos el R de la muestra, que es la proporción del isótopo pesado sobre el isótopo liviano en la muestra, sobre la proporción del isótopo pesado y liviano en el estándar. Hay un estándar específico para cada elemento, para el carbono, para el nitrógeno, para el oxígeno. En un anexo que hay en esta presentación podemos ver los diferentes estándares que existen. El uso de estos estándares permite hacer comparativos los resultados obtenidos en diferentes laboratorios y en diferentes estudios. Ok, este delta indica los valores del isótopo pesado que hay en la muestra. Se ha encontrado una relación directa entre el delta de carbono 13 y el porcentaje del isótopo pesado en las muestras, a manera que mientras el delta del carbono 13 presente valores más positivos, está directamente relacionado con una mayor presencia del isótopo pesado, un mayor contenido del isótopo pesado. Así, muestras muy positivas indicarán que está enriquecida en ese isótopo pesado y muestras negativas con deltas de carbono 13 negativos indican que está empobrecido o es más liviana esa muestra, tiene menor cantidad del isótopo pesado. El término de fraccionamiento isotópico. Vamos entonces a tratar de explicar en qué se refiere el fraccionamiento isotópico. Estos son las transformaciones isotópicas que ocurren en los procesos de captación de un elemento en particular, por ejemplo el CO2, que es captado por las plantas. En ese proceso de captación ocurren unos cambios en la abundancia relativa del isótopo pesado con respecto al isótopo liviano entre el sustrato o la fuente y el producto. Y esas diferencias son llamadas fraccionamientos isotópicos.
son denotadas por la letra griega delta, pero mayúscula. Y encontramos que, por ejemplo, aquí tenemos el delta, por ejemplo, si le ponemos del carbono. El delta del carbono 13 del producto va a ser igual al delta del carbono 13 de la fuente, o sea, del alimento, esto es un animal, de la fuente, menos ese fraccionamiento isotópico que representa una diferencia. Y vamos a ver ahora cómo ocurre. Las causas de fraccionamiento isotópico pueden ser debido a causas cinéticas y a causas por equilibrio dinámico. Reacciones de equilibrio dinámico son las principales causas. Por ejemplo, las reacciones cinéticas. Durante el proceso de difusión del CO2 atmosférico a los estomas, en la captación del CO2 por las plantas, ocurre primero un proceso de difusión. Ese proceso de difusión van a difundir principalmente las formas más livianas y las formas isotópicas más pesadas van a reaccionar más lento. Durante las reacciones bioquímicas de la fijación del dióxido de carbono por la fotosíntesis, más o menos se repite el mismo proceso. ¿Qué pasa? Que las moléculas que contienen el carbono 13, que es el carbono más pesado, requieren de mayor energía para romper esos enlaces en relación a las moléculas que contienen el carbono 12. También las reacciones de equilibrio dinámico se ha encontrado que en las fases de menor energía es donde abundan las formas isotópicas más pesadas. Por ejemplo, el agua en estado líquido versus el agua en su fase gaseosa. Aquí les traje un esquema que señala o que trata de representar la fijación del dióxido de carbono por las plantas durante la fotosíntesis. Vemos que el CO2 atmosférico tiene un delta de carbono 13 por el orden de las 7 partes, menos 7 partes por mil. Este CO2 difunde al estoma primero y luego es captado por las enzimas internamente para la realización de la fotosíntesis. Por ejemplo, en las plantas C3, la enzima que participa es la ribulosa bifosfato carboxilasa. Y esta enzima ocasiona un fraccionamiento de alrededor de 21 partes por mil en relación a lo que hay en el CO2 atmosférico para dar origen a una señal isotópica en la planta C3 por el orden de los menos 28 partes por mil, fluctúa entre menos 32 y menos 20. Eso quiere decir que hay una discriminación o que no es una discriminación, sino que la enzima discrimina contra el isótopo más pesado. O sea, capta principalmente a los isótopos livianos durante este proceso bioquímico de captación o físico-químico. Aquí tenemos entonces, por el otro lado, las plantas C4. Las plantas C4 tienen otra enzima distinta, que es la fosfenolpiruvato carboxilasa, que actúa en primer término. Posteriormente también va a actuar la rubisco, pero esta enzima que actúa en primer término ocurre o reacciona distinto ante el CO2, y también por la anatomía foliar misma de las plantas C4, que ocurre en un sistema cerrado, la difusión del CO2 es distinta. Ellas tienen una mayor eficiencia en el uso del agua y entonces ella permite captar más del isótopo pesado, y la señal isotópica resultante va a ser más positiva, va a ser por el orden de menos 13 partes por mil, quiere decir que está más enriquecida en ese isótopo pesado. Aquí tenemos la distribución del delta de carbono 13 en la naturaleza, donde podemos ver esos fraccionamientos. En el CO2 atmosférico tenemos una señal de menos 7 partes por mil, y por ejemplo en las plantas C3 la señal es de menos 28. Quiere decir que en el proceso de captación de este CO2 atmosférico ocurre un fraccionamiento de 21. Luego en las plantas C4, que es distinto, en el proceso de captación del CO2 atmosférico el fraccionamiento que ocurre es menor, es de 6, y se obtiene una señal isotópica más enriquecida en el isótopo pesado, por lo tanto es más positiva, es de menos 13, o sea, esto es más positivo que menos 28. Existe entonces un constante grado de fraccionamiento entre la proporción isotópica de carbono 13 y carbono 12 y nitrógeno 15 y nitrógeno 14 del consumidor y de la dieta, que lo vamos a ver entonces si lo llevamos a los animales. También se repite este mismo grado de fraccionamiento.
Entonces, para los principios básicos para estudios tróficos, tenemos como regla general que tú eres lo que comes, o un organismo es lo que come, o sea, refleja la proporción isotópica de carbono 13 y carbono 12, de nitrógeno 15 y nitrógeno 14, en el tejido de un organismo va a ser similar a la del alimento, más ese enriquecimiento producto del fraccionamiento. Por ejemplo, los cangrejos de los manglares, los bosques de manglar que son abundantes en el trópico, se encuentran distribuidos en el trópico, los cangrejos ocupan, hay algunos que ocupan el suelo y se alimentan principalmente de sedimento, entonces de la materia orgánica que hay en ese sedimento. Entonces, si ese sedimento está alimentado por las hojas del manglar, que son plantas C3, entonces el cangrejo debería tener una señal isotópica en carbono 3 y carbono 12 similar a la de su alimento, más un fraccionamiento producto del proceso de digestión, del proceso de asimilación de esos compuestos. El tejido ofrece entonces una información sobre los recursos asimilados por el animal durante un periodo de tiempo determinado, obteniendo así la importancia nutricional de los rubros, o sea, es lo que el animal consume e incorpora al tejido. Por lo tanto, se dice que ahí te refleja la importancia nutricional del alimento. Se recomienda que estos estudios sean combinados con estudios de contenido estomacal o fecal, o que utilicen data en la literatura, en caso que no los puedas hacer, que refieran sobre los hábitos alimentarios de estos animales con los cuales uno va a trabajar, para facilitar la interpretación de los resultados. La información que se obtiene por estos análisis de isótopos estables va a representar el hábito alimentario integrado en un periodo de tiempo determinado, que puede ser corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la tasa metabólica del tejido en que hayas usado para hacer los análisis. Esto es, entonces, te va a dar una ventana de tiempo que puede ser de unos pocos días o unas semanas a muchos meses o años, inclusive, de acuerdo al tejido. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla donde podemos ver el contenido estomacal. Nos ofrece información de la dieta actual, lo que el animal acaba de incorporar en unas horas previas a la recolección del mismo. Entonces, esto es una desventaja con respecto a los isótopos estables, que me puede dar una información promedio de lo que el animal ha consumido en un tiempo determinado, lo cual va a depender entonces del tejido. Si yo, por ejemplo, selecciono músculo de los cangrejos, por ejemplo, voy a tener una ventana de tiempo que puede ser de meses. Si selecciono un tejido de mayor tasa metabólica como la hemolinfa del cangrejo, va a ser de menor tiempo, puede ser de semanas o de días. O por ejemplo, si quiero trabajar en aves y selecciono plumas, va a ser el orden de años, o en peces y te selecciono los otolitos, va a ser por toda la vida del animal. O el colágeno de los huesos también, cuando se hacen estudios antropológicos, pues. O en los corales, son por estudios de muchos años de la vida del animal, que reflejan la vida del animal. Entonces, en ese sentido ofrecen una herramienta muy poderosa los isótopos estables para estos estudios. Entonces, otro basamento es el enriquecimiento, que ya hemos hablado. Entonces, los tejidos de los consumidores se van a enriquecer en el isótopo más pesado con respecto a su alimento, y va a ocurrir ese grado de fraccionamiento entre el consumidor y la dieta. Ese enriquecimiento en el carbono 13 es en el orden de 0,5 a 1 partes por mil, y puede ocurrir por una serie de procesos. Los principales que se señalan en la literatura son la pérdida preferencial del carbono 12 durante la respiración, que es el isótopo más liviano. Entonces, al perderse el isótopo más liviano, se enriquece el tejido en el isótopo más pesado, y por eso hay ese enriquecimiento que tiende a ser en el carbono 13 pequeño, entre 0,5 y 1. También puede ser la incorporación de compuestos pesados o ricos en carbono 13 en el isótopo pesado durante la digestión o durante la síntesis de tejidos. En el caso del nitrógeno 15 también ocurre un enriquecimiento entre el tejido del animal y del alimento, que en este caso es un poco mayor, entre 2 y 4 partes por mil.
y las causas principales citadas en la literatura son la excreción preferencial de nitrógeno 14, que es el más liviano, en forma de urea y amoníaco, o por carencia de proteínas durante los procesos de estrés fisiológico. También hay una tendencia a un enriquecimiento trófico. Entonces, la señal isotópica se tiende a magnificar en cada uno de los escalones de la trama trófica en una fracción que permanece relativamente constante, que puede variar entre 2 y 4 partes por mil. Por esta causa, el delta de nitrógeno 15 permite a los ecólogos ubicar la posición trófica de un organismo en la trama trófica. Comúnmente estos valores de fraccionamiento trófico son seleccionados con base en estudios de metaanálisis que están disponibles en la literatura y resumen una información recabada tanto a nivel observacional como experimental. Aquí yo les traje unas gráficas publicadas por Van der Klis y Ponsard, en donde, con base en 134 estimaciones de fraccionamiento de nitrógeno 15, él hace comparaciones. Entonces, él encuentra que el fraccionamiento observado entre el consumidor y la dieta para los diferentes grupos animales, por ejemplo, aquí pone moluscos, crustáceos, insectos, peces, aves y mamíferos, encuentra que los fraccionamientos más pequeños ocurren en moluscos y crustáceos y los más elevados ocurren en mamíferos. Y cuando compara por hábitos alimentarios o grupos funcionales de carnívoros, herbívoros, detritívoros u omnívoros, él encuentra que los detritívoros presentaron los menores valores de fraccionamiento trófico en nitrógeno 15. Aquí les muestro un diagrama conceptual del enriquecimiento trófico en el delta de nitrógeno 15. Aquí se grafican en las ordenadas y en las abscisas tenemos el delta de carbono 13. Es una gráfica biplot característica, pero esto es un diagrama conceptual de cómo más o menos podríamos encontrar en un ecosistema marino, cómo se deberían esperar encontrar los diferentes productores primarios, secundarios, y así sucesivamente en la trama trófica, que van subiendo un escalón en cada paso dentro de la red trófica, de productores primarios a productores secundarios, a consumidores primarios. Vamos a encontrar una diferencia en el nitrógeno 15 de cerca de 2 a 3 partes por mil, y así sucesivamente. Aquí podemos ver una gráfica, ya no es conceptual ni teórica, y es una gráfica producto de unos resultados obtenidos de un estudio trófico de los peces del río Sinaruco en Venezuela, donde vemos la gráfica biplox de delta de nitrógeno 15 y delta de carbono 13 en las ordenadas y en las abscisas, y vemos acá cómo ellos grafican, los autores grafican las fuentes de productores primarios. En primera opción, aquí vemos las algas dulceacuícolas ubicadas entre menos 35 y menos 30, las plantas C3 entre menos 30 y menos 25 de delta de carbono 13, y las plantas C4 entre menos 15 y 10, que es el eje donde ellas se diferencian principalmente. También hay una pequeña diferencia entre las algas y las C3 en el delta de nitrógeno 15. Y entonces, en función a estos recursos primarios, productores primarios, ellos evalúan esta red de peces, este conjunto de peces, y ven para medir de cuáles son las fuentes de productores primarios que están aportando a la dieta de estos animales. Entonces ven, por ejemplo, acá, que estos que están aquí, que es los del cuadradito negro, están alimentándose principalmente de las algas, y hay algunos que pueden consumir un poco de planta C3, y estos están en la posición más baja de la red trófica. O sea, entonces son consumidores primarios y tienen los menores valores de nitrógeno 15, mientras que, por ejemplo, estos de acá arriba, los del rombo claro, vemos que en este caso son Bricón falcatus, que es el moroco, es un omnívoro. Fíjate que se ubica
en la parte más alta del gráfico con valores más altos de nitrógeno 15, indicando que tiene la posición trófica más alta. En efecto, es un animal que se alimenta tanto de plantas como de animales. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos ya específicos y vamos a analizar unas gráficas que son muy interesantes para comprender un poco más cómo se interpretan y cómo se utilizan los isótopos estables en ecología trófica. Muchas gracias. Cualquier pregunta, estoy a la orden.